capítulo 4, capítulo 14, del versículo 15 al 23. Vamos a estar tomando la lectura. Me avisa cuando ya tengan lista la lectura, que esté lista la palabra del Señor. El libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, en el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber entonces estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gracias te damos, Padre, por esta maravillosa palabra. Gracias. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Te rogamos que esta palabra, Señor, llene nuestros corazones, que nuestros corazones descansen en ti, Padre. Tú que eres el dador de la vida, Señor, el que llenas todo. Gracias. Gracias te damos por este privilegio grande y poderoso. Este privilegio que tú nos das de recibir todo lo que nuestra alma necesita. Tú lo llenas todo. Gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. He titulado este tema: mi corazón descansa en Dios. Quiero hablarles en un momento de Dios tiene para nosotros planes maravillosos. La respuesta maravillosa que Dios da para nosotros es desde el momento que cuando, por ejemplo, un hombre dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Por alguna razón, este hombre ha recibido la revelación. Generalmente no todos los que estaban allí han recibido. Por eso Jesucristo continúa diciendo que muchos de los oyentes en la iglesia no tienen esta revelación. Y es la siguiente: el reino de los cielos es un lugar para saciarse. El reino de los cielos, cuando llegamos a los pies del Señor, es un lugar donde el Señor ya nos ha preparado. Nos ha quitado el hambre, nos hace feliz, nos da el gozo, nos libera, trae gozo, paz, seguridad. Y hay mucha gente en la iglesia que todavía no entiende que Dios diseñó su presencia para quitarnos el hambre, para darnos abundancia, para hacernos vivir con una sonrisa, para tener paz, tal como cuando estamos en un banquete. Dice: bienaventurado, quiere decir bendecido, bienaventurado el que come pan, el que no tiene escasez de no, porque el reino de los cielos, la presencia de Dios, no es un lugar donde hay tristeza, donde hay soledad, donde hay miseria, sino hay abundancia. ¿Abundancia qué? Abundancia de la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre es el que nos ha restaurado y nos forma, porque dice que nada falta para toda aquella persona que recibe la dádiva y el don perfecto que viene del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Porque Él es perfecto,
porque Dios nos ha dado su amor, su bondad, su misericordia, su justicia. Por eso nos gozamos. Tal como el Salmo 23 expresa, dice, aderezas mesas ¿para quién? Para nosotros. Nos unge, dice, nuestra cabeza hasta que nuestra copa rebosa. Porque ciertamente el bien y la misericordia del Señor no habla de misericordia, sino dice el bien y la misericordia nos siguen el resto de nuestras vidas. Porque entramos, porque estamos, porque participamos del banquete que Dios tiene para nosotros. ¿Quién sirve a la mesa? Es el Señor. ¿Quién pone la mesa? Es nuestro Señor, Dios. Nosotros cuando llegamos al Señor, cuando nosotros llegamos a su presencia, nosotros no estamos como para ir a preguntarle al Señor de qué forma, sino yo estoy delante de ti, Señor, con mi corazón dispuesto. ¿Para qué? Para que tú ingreses, para que tú habites en mi vida, para que dejemos de ser fariseos, para que recibamos la revelación de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona no recibe esa revelación, vive en escasez, en miseria, en dolor, en tristeza y en desgracias. Es necesario recibir la revelación del Espíritu Santo para llenarnos de gozo. Para recibir revelación es recibir un banquete. Un banquete, y no es recibido por cualquier persona. El Señor nos da ese banquete completo. Es por eso que a muchas personas les da vergüenza evangelizar, porque creen que le están haciendo un daño o se sienten mal. No, cuando tú invitas a una persona, tú vas a invitarle a un banquete. A aquellos que tienen sed, a los que están enfermos, a los que están en decrepitud, a los que están en depresión, a los que están en soledad, en tristeza, a los que están atados, a los que están esclavizados. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos deprimidos, angustiados, desolados, desbaratados, llenos de maldiciones, pero con una sola bendición que nosotros recibimos de parte de Dios, de una persona, y luego vino Dios a nuestras vidas. Hemos recibido la presencia de Dios y vida, un banquete. Cuando Jesucristo habla que es el reino de los cielos, dice que es como un banquete, una gran cena. ¿Qué quiere decir? Opulencia, provisión, alegría, gozo, realeza, bendición, seguridad, paz, amor, misericordia, bondad. El reino de Dios, la presencia de Dios produce todas las bendiciones que un hombre natural no puede recibir. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos siempre, necesitamos reconocer que Jesucristo sufrió, murió. Él en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados, sufrió por nuestros dolores, para que el dolor, la tristeza, la agonía, la esclavitud y todo, para que recibiéramos a través de Él, recibiendo la revelación, recibir paz, tranquilidad, gozo, seguridad. Literalmente, Jesucristo, Dios, tiene que vivir en nuestras vidas. Tenemos que nacer de nuevo para vivir esa vida en libertad, en sanidad. Esa vida no como el mundo la da, porque las aflicciones y las situaciones van a estar siempre. Pero el Señor de la casa dice que nos dice en este versículo 15 que envió a invitar a todos, porque Él no quiere que nadie se pierda el banquete, la bendición, que es la salvación para cada uno. No quiere que nadie se pierda. Pero veamos en el versículo 17, veamos lo que dice. Dice, el Señor envió a su siervo a convidar, y les envía a decir, vayan y díganles que todo está preparado. Qué hermoso término, que ya todo está preparado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a preguntarle al Señor? ¿Hiciste una cena y no me preguntaste? ¿Hiciste una cena o va a haber una cena, pero yo no sé qué es lo que va a haber de comer? Aquí el chef es Jesucristo, es nuestro Dios, el que nos hizo, el creador de los cielos y de la tierra. Él
fue el que hizo esa cena. Él sabe lo que tú y yo necesitamos, lo que nosotros nos conviene, lo que vamos a disfrutar, lo que tú y yo necesitamos. Él lo sabe, Él lo conoce. Él, no podemos nosotros pedir cuentas o preguntarle, como en casa cuando están cocinando en tu casa a un banquete y están haciendo un banquete, tú participas de lo que se va a hacer en ese banquete. Este banquete es diferente. Este banquete es el banquete que Dios ha preparado para todos aquellos que le siguen en obediencia. Esos son los que tienen la humildad y demostrar la necesidad que sin Él nada somos. Pero este banquete es un banquete eterno. Este es un banquete donde tú y yo debemos reconocer quién es Dios, quién es el que ha hecho este banquete. Él prepara la mesa, Él sabe todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, no importa, las situaciones son difíciles porque el cristianismo y seguir a Cristo no es fácil, pero cuando ingresamos y tomamos ese banquete, fácilmente podemos nosotros caminar firmes, seguros, libres, porque de eso se trata el evangelio, vivir lo que nosotros hemos recibido. Ahora vea qué dice, vea, me llama la atención que los convidados empezaron a poner pretextos. Oh, me casé, tengo que irme con mi esposa. Oh, compré una hacienda, tengo que ir a ver la hacienda. Estas personas estaban diciendo, oh, la cena para mí no es importante porque mi plan no es tan importante. ¿Por qué? Porque mi manera de ver la vida para mí es diferente a lo que Dios quiere que yo vea. Dios quiere prosperarme, pero yo pienso que lo que yo tengo es más importante a lo que Dios me está llamando. ¿Por qué? Porque es lo que me genera prosperidad, me genera bendición, me genera dinero. Nosotros disponemos un plan sobre el plan de Dios, sobre los proyectos de Dios. Dios tiene un proyecto, un plan para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos planes llenos de orgullo, terquedad. Insistimos de que nosotros sabemos más, que nosotros, lo que nosotros damos, de lo que nosotros participamos es más importante. ¿Más importante de qué? Más importante. ¿Por qué es más importante? ¿Por qué? Porque hoy ve usted, hoy genéticamente diseñan hasta los hijos. Porque yo lo quiero, porque soñé con un niño de estatura, soñé con un niño de este color y soñé con otro. Entonces, usted ve cómo los proyectos y el plan de los hombres albergan en su corazón sus decisiones propias, que piensan que lo que ellos piensan es más importante que lo que Dios quiere de nuestras vidas. Al llamarnos a nosotros, al exponernos y presentarnos un banquete, que es el banquete, es su presencia en nosotros. Aquí cada uno de estos hombres impuso a Dios un plan, les impuso un proyecto. Entonces, es comparado actualmente con nosotros también. Porque actualmente, ¿cuáles son nuestros pretextos? ¿Qué pretextos tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Estos hombres no estaban dispuestos, al igual que hoy también no están dispuestos. Un 80% del cristianismo no está dispuesto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos, yo sé el proyecto, yo sé los planes que yo tengo para ustedes. Dice, planes de seguridad, planes de paz, planes de amor, de bendición, de prosperidad. ¿Para qué? Para darles el fin. Dios tiene para nosotros una bendición. Dios tiene esa bendición para cada uno de nosotros. El problema está que el ser humano, dentro y fuera de las iglesias, cada quien busca de qué forma buscar su propia bendición, mas se olvida que el dueño de todas las bendiciones es Dios. Es Dios. Él es el que permite todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, pero Satanás distorsiona los pensamientos y las decisiones de cada persona. Porque Satanás le ministra en su corazón, tú tienes que atender tus negocios, tu casa y hacer todas las cosas materiales que te rodean. Pero ¿qué es lo que pasa? Las bendiciones de Dios vienen
viene el gozo, la paz, la seguridad, la prosperidad, bendición, salvación. Ahora, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, ¿verdad? Dice, las cosas viejas pasaron. Pero, ¿de qué está hablando? Las cosas viejas. Porque lo que yo antes era, tiene que quedar enterrado. Tenemos que nacer, ingresar en la presencia, que Dios habite y seguir los pasos del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el proyecto. Porque el hombre viejo tiene planes, tiene formatos, tiene sueños y sigue en la presencia de Dios, pero viene con los mismos formatos, con los mismos sueños, con los mismos problemas, con las mismas metas y con las mismas ataduras, y no la suelta. No la suelta. Es como aquella jorobada que por 18 años estuvo aquella mujer encorvada, y un día el Señor la liberó. Así se encuentran muchos de los convidados, de los que el Señor invita. ¿Para qué? Porque Dios quiere bendecir, Dios quiere liberar. Pero el hombre, con su orgullo, con su indiferencia, con la dureza de su corazón, dice, yo tengo mejores planes, yo tengo mejores proyectos. Pero si somos nuevas criaturas, tenemos nosotros que tomar el formato de Dios en mi vida. ¿Y cómo? A través de su mensaje, de su palabra, la obediencia. Porque la palabra del Señor dice, despojaos del viejo hombre. Cuando nos despojamos del viejo hombre, nos despojamos de todo lo que el hombre viejo antes hacía. Y todo eso, dice, queda atrás. ¿Por qué? Ahora somos nuevos, ahora somos cristianos, ahora vivimos en el Señor. Pero he ahí la diferencia. El Señor nos convida, el Señor nos invita, el Señor nos llama, el Señor nos ofrece, Él nos dispone. Dice, un banquete. Es un banquete. Ese banquete, con nada en este mundo lo podemos adquirir. Con el banquete que Dios nos da a nosotros, hay liberación, sanidad, prosperidad. Porque ¿cuál es la prosperidad? No estoy hablando de la prosperidad monetaria, porque generalmente he escuchado, venga Cristo y tus problemas se van a resolver. Lo que se va a resolver es mi vida personal, porque un día estaremos en la presencia del Señor, un día estaremos dando cuentas y estaremos nosotros bien caminando en el Señor, porque viendo al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos gocemos, porque una vida es una vida eterna, porque la vida aquí es pasajera. Entonces, de eso es que nos habla el Señor. La bendición. Cuando el Señor nos invita y nos convida al banquete, hay que entrar. Hay que dejar atrás los medios que atan el corazón. Usted ve, por ejemplo, hay muchas personas que, no, porque yo soñé, y que mis sueños dijeron, y mis sueños me enseñan. No, una persona no se puede dejar guiar ni inducir por un sueño, porque Dios en su palabra tiene libertad y seguridad. ¿Por qué? Porque en la fe, en la convicción, en el amor y en eso es donde el Señor nos ha llamado, porque es la única forma en que una persona puede recibir y que ser llenos. No podemos rechazar, porque eso es lo que hacemos. Rechazar. ¿Por qué se rechaza? Se rechaza. ¿Por qué el ser humano rechaza este banquete? ¿Por qué lo rechaza? Cuando podemos nosotros gozarnos, descansar nuestra vida y nuestro corazón, descansar en el Señor. Porque al momento que Él nos llama, entonces descansamos en Él, y todas las decisiones y todo lo que nosotros decidimos y lo que escogemos ya no están fuera de la voluntad de Dios, sino que dentro de la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios, dice, Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y no importa. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que tú y yo aspiramos. ¿Qué es lo que, en qué momento? Por ejemplo, nos dice la Escritura, 1 Corintios 3:16,
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el momento que somos convidados, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él es nuestro Padre, y como Padre, Él nos convida, nos forma y nos capacita. ¿Para qué? Porque la presencia de Dios, como nos declara que es el que nos enseña en 1 de Juan 2:27, que la unción del Espíritu Santo, Él nos enseña a nosotros todas las cosas. Así podemos quebrar todo formato y quebrar todo formato y todas ataduras que trae el hombre en su corazón, porque la libertad en el corazón es Cristo el que la hace. Cuando verdaderamente una persona obedece su palabra, cuando comprendemos que desde el momento que somos invitados a esta cena, el Espíritu de Dios viene y es derramado, como dice Joel 2:28. Es derramado el Espíritu de Dios sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños, sobre ancianos, y Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el que nos levanta, Él es el que forma, porque el Espíritu de Dios, Él es el que nos da la vida. Sin el Espíritu de Dios, nuestra vida está perdida. No podemos nosotros saborear, no podemos nosotros entender cuando cada una de los pretextos o cada una de las situaciones que anteponemos al poder y al llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es comprender qué es lo que Dios quiere en Ezequiel 36:27. Cuando un corazón está alejado del Señor, tiene problemas. Porque el Espíritu de Dios dice que es dentro, dice, pondré de mi espíritu dentro, y que les enseñaré a que andéis en mis estatutos, guardar mis preceptos. El discernimiento de la unción y la presencia, entonces, es la única forma que en estas bodas está hablando Jesús de la gran cena, ¿verdad? Pero estamos hablando que Cristo, Él es el que llena todo. Él llena todas las áreas del hombre. El problema es los recursos que el hombre antepone al llamado de Dios para cada ser humano que ha llegado a su corazón. Bien. ¿Usted cree que David planeó matar a Goliat? De ninguna manera. David llegó con unas víveres que llevó para sus hermanos, pero en ningún momento él tenía plan de matar a un gigante, ¿verdad? Pero el detalle es, usted y yo cuando llegamos, cuando el Señor nos llama, entonces tenemos sueños. David tenía un sueño, ser un buen pastor, pastorear bien sus ovejas. Pero entonces, en el momento que David llegó, se dio cuenta que Dios le estaba mostrando para qué lo iba a capacitar y a enseñar, por qué lo ha llamado. David en ese momento pudo haber dicho, no, yo solamente estoy ayudando a mis hermanos, sino él aceptó en ese momento, aceptó el propósito de Dios en su vida, porque el propósito de Dios es que David fuera un guerrero. Entonces, tú y yo tenemos que tener la humildad para cuando Dios nos invite para su cena, descansar, que nuestro corazón descanse en Él para comprender para qué hemos sido llamados. ¿Usted cree que Eliseo, usted pensó, este hombre, Elías, le pasó el manto, y Eliseo era un hombre hacendado, millonario, con mucho dinero, pero este hombre agarró, tomó el manto, lo tomó sin importar que este hombre era hacendado, de buena posición y mucho dinero. Pero qué tal que si este hombre hubiera pensado, oh no, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo que ir a cuidar todos mis predios, la tierra y todo lo que yo tengo. No, en ningún momento este hombre pensó. En ese momento, cuando él fue convidado, entonces él lo siguió. David, en el momento que fue convidado, él decidió comer y que saborear lo que Dios le estaba invitando. Entonces, si vemos a Pablo iba cegado, queriendo
era un hombre criminal, un hombre aguerrido, un hombre profesional, un hombre importante. Pero ¿qué pasó con Pablo? Entonces fue un hombre que cuando fue convidado, su corazón, su vida descansó en Dios. ¿Usted se da cuenta? Cuando Dios nos llama, usted se da cuenta qué es lo que Dios le agrada de usted. Lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, tú tienes que dejarlo. Tienes que abandonar lo que a Dios le desagrada. Cuando Dios nos convida, nos llama, nos sana, nos restaura, nos levanta, nuestro corazón descansa. Pero tenemos que abandonar lo que a Dios le desagrada. Lo que a Dios le desagrada. Tenemos que dejar atrás. Tenemos que dejar atrás. ¿De qué forma? Renunciar. Porque todos estos hombres, todos tenían algo que hacer. Algo mucho más importante. Entonces, cuando el Señor ha llegado a nuestras vidas, tenemos que decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Guíeme, lléname, restaurame, fortaléceme. Como dice Ezequiel 36. Como lo dice esta escritura 36:27, para que tú y yo continuemos y obedezcamos sus estatutos, sus mandamientos, la obediencia y la humildad. Es lo que tú y yo tenemos que seguir. Obediencia a llevar una vida en rectitud. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Por qué? Porque mire, Jonás, cuando Dios lo convidó a esta cena, a estas comidas, a estas bendiciones espirituales, ¿qué fue lo que hizo? Se resistió, ¿verdad? Hay muchos que se resisten. Se resistió, y al resistirse, ¿qué pasó? Le fue muy mal. ¿Qué le pasó a Esther? Una mujer en la Biblia. Oh, no, dijo esa mujer, no. Yo estoy bien tranquila, y su tío le dijo: oh, no, tú naciste para cumplir la palabra, la obediencia. Tú naciste ¿para qué? Para hacer lo que Dios dice en su palabra. Si no, tu vida va a ir mal. Y de ella dependían miles de vidas de judíos. Entonces, cuando Dios llega a nuestras vidas, tenemos que reaccionar. Usted ve, el apóstol Pablo decía: prisionero en Cristo. Tú y yo tenemos que ser prisioneros en Cristo. ¿En quién? En su palabra. Porque tú y yo no podemos ni tenemos que hacer lo que nos da la gana. Nosotros no hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Hacemos lo que su palabra dice, como su palabra manda, como su palabra ordena, para llevar. ¿Para qué? Para llevar esta palabra, esta bendición, esta cena, esta provisión. Porque es una provisión. La provisión que Dios da es completa. El problema está que buscamos en otros lados, donde la verdad lo que trae solamente es desgracia, desdicha, maldiciones. Cuando una persona es quebrantada, cuando una persona es humilde, entonces sí se da cuenta que necesita lo que Dios está dándonos a nosotros, porque lo necesitamos. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Nosotros, mire, Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios siempre, pero nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios, sin las bendiciones que Dios tiene para nosotros, entonces nosotros vamos a perecer. La vida se volverá un caos. Se quiebra el orgullo, porque Dios, cuando llama a alguien y busca a alguien de una u otra forma, lo atrae. Le quiebra el orgullo al hombre. Mire los matrimonios, cuántas desgracias, cuántos matrimonios destruidos hay. ¿Por qué? Por el orgullo, la soberbia en los hogares. Entonces, cuando una persona verdaderamente es entregado, cuando una persona de verdad hace a un lado la soberbia, el orgullo, entonces esta persona aprende a ¿qué? Aprende a caminar como Dios dice. Aprende a caminar como Dios dice en su palabra, y las bendiciones no solamente llegan para ti, porque esa es la bendición para ti, para tus hijos. Vea lo que dice. Veamos.
Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles, por la ciudad, tráelos acá, a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, tenemos que ser, dice, aquí llamo a los ciegos, a los cojos, a los mancos, porque está llamando a personas que literalmente, porque habla que literalmente tienen defectos físicos, pero está hablando de la humildad, del sometimiento, de la necesidad. Cuando demostramos la humildad, dejamos saber que somos ciegos, somos mancos, somos cojos, no somos nada. San Juan 15:5 dice que apartados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Porque sin su dirección no somos nada. ¿Por qué? Porque los planes de Dios en mi vida, ese es el estilo de vida que tú y yo llevaremos. Mire, hay personas tan duras en sus corazones que sí aman y sirven a Dios, pero se convierten en jueces de los demás. Entonces, ¿de qué forma puede esta persona descansar su corazón recibiendo o diciendo que ha recibido de este manjar y de esta comida, que es la comida espiritual, que trae bendición, liberación, medicina, refrigerio para nuestras vidas? No podemos convertirnos en fariseos. Dios trae misericordia, bondad a nuestras vidas, como dice en Miqueas 6: oh hombre, no te he dicho lo que es bueno, sino amar a Dios. Dice, hacer misericordia, porque Dios, tenemos un juez, y ese es, dice que el propósito y el plan de Dios es hacer lo que Dios dice en mi corazón, en mi vida, para mi vida, porque dice que Él dirige los pasos del justo. Si Él dirige mis pasos, entonces los pasos, esos son lo que le vamos a hacer en la presencia de Dios. No podemos ser inflexibles, soberbios e indiferentes, porque la soberbia y la indiferencia, no, dice que Hebreos 12, puedes perder la salvación. Simplemente hay detalles tan sencillos con los que usted puede comparar. Por ejemplo, va para un lugar, usted pone el GPS y entonces el GPS le dice: ve por acá, ve por allá, y de repente te sales de esta carretera y así le habla a la maquinita y sigue caminando y vas a desviarte por cierto camino. Eso habla una máquina sencilla. ¿Y por qué? Porque de repente en el camino que tú vas, más adelante la carretera está cerrada, entonces el GPS ya te avisó. Pero ¿qué es lo que sucede? Vas a sufrir. Es algo tan sencillo, entonces vas a perder tu tiempo y te vas a detener quizás porque a regresarte, o cuánto tiempo vas a perder por no obedecer las instrucciones de una maquinita. Ahora, espiritualmente hablando, es la intuición, el discernimiento. Eso lo vamos a recibir cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, cuando podemos discernir cuando Dios nos está llamando. ¿Para qué? Para alimentarnos, para hacernos crecer, para poder nosotros también llevar esa palabra y poder ser nosotros ejemplo, no solamente de palabras, sino con nuestros hechos, porque es un sistema y una manera de vivir correctamente, de vivir en rectitud, de vivir en santidad, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. El discernimiento que Dios produce en nuestras vidas es cuando permitimos que Dios forme nuestras vidas, que Dios forme nuestros corazones. Es el único medio que tenemos, es el único medio que podemos nosotros estar seguros y poder discernir cuáles son las situaciones que tenemos que corregir y de qué forma hacerlos, y saber que nuestros proyectos, nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni los de Dios son nuestros. Nuestros pasos tienen que ser guiados, tienen que ser dirigidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos instruye, la que nos enseña. Veamos, por favor. Veamos.
Santiago 4:13, por favor. Veamos esta cita, por favor. No podemos ser inflexibles. Vamos ahora. Y dice, mañana, hoy, y haremos tal cosa, negociaremos. ¿Y qué? Haremos planes. Haremos lo otro, haremos. ¿Y cuántos planes? Y todos los planes que tú y yo hacemos se pueden desvanecer. En vez de decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor, entonces nosotros viviremos. Entonces dice, viviremos y haremos. Pero es si Dios quiere. Pero si no, no lo haremos. ¿Cuál es el detalle? Que no nos podemos jactar en nuestra soberbia, dice esta palabra, dice la palabra del Señor. Dentro de la obediencia y del camino del Señor, tenemos nosotros que renunciar a la soberbia. La soberbia, a Lucero, ¿a dónde lo llevó? Porque se creyó mucho más que Dios. Entonces la soberbia, dice 1 Samuel 15:22, que es comparada con la brujería. Entonces se convierte en un brujo, una persona rebelde y desobediente, porque Dios lo pone en esa categoría, ¿lo ve? La obediencia es tan sencilla. La palabra del Señor dice en Salmo 39:7, creo, que dice, Salmo 32:9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero vea el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, te enseñaré en todas nuestras decisiones, aún las decisiones más sencillas que tú crees que no es necesario decir si Dios quiere. Claro que sí. En todas las decisiones, en Salmo 25:9 lo dice. Él dice, me encaminará. ¿Por qué? Porque Él dirige ¿a qué? A todos los humildes por el juicio y les enseña a los mansos su carrera. Mire qué hermoso es. Entonces, no se trata de quién puede más, del más fuerte, no se trata del más inteligente, no se trata del más preparado, se trata solamente de la obediencia, que la obediencia es la que nos lleva a la santidad. La obediencia es tan sencillo y tan fácil. No dirigir nuestras vidas a donde yo quiero, como estos hombres que fueron todos invitados al gran banquete, ese banquete donde nos deleitamos, donde hay seguridad, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay armonía. Hay problemas, hay situaciones, pero en medio de todo esto tenemos el banquete de Dios. Es una persona que puede superar toda circunstancia, puede superar la miseria, puede superar el abuso, la tragedia, puede superar la violencia, puede superar el abandono, la tristeza, la depresión, aún puede superar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él dice, aderezas mesas, Él llenará nuestra vida, Él llena, levanta, restaura. Esa es la provisión de Dios. Pero a los que Dios invita lo desprecia. Cuando Él dice que desprecia a los que los ha convidado para el gran día, a todos se cumplirá esa palabra que dice, muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. Porque en ese gran banquete, el gran banquete, lo iremos también a saborear con Él. Pero el banquete diario lo tenemos. No podemos ser indiferentes, no podemos ser crueles, no podemos nosotros creer que nuestra vida es nuestra y podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos. No, en el caminar Él nos guía, Él nos enseña, porque el Espíritu de Dios está en mí y Él me va a dirigir, Él me va a dar el discernimiento, Él desciende a mi corazón, me guía, me enseña. Es el tiempo que tú y yo saboreemos de este banquete precioso, de este banquete inigualable, y no tomar decisiones, las decisiones que todos quieren hacer lo que les dé la gana. Y yo voy para allá, yo voy para acá, y yo tengo este proyecto, tengo otro proyecto, olvidándose que la vida no es de ellos, porque la vida es de Él.
El espíritu, lo que nosotros somos, le pertenece al Señor. El problema es ahí el problema, cuando el Señor venga por su iglesia o toque nosotros y de su presencia vamos a dar las cuentas. Darle cuentas a Dios, qué hicimos, cómo caminamos, pero más sin embargo Él está cediendo, tiene la mesa servida para que todas las bendiciones nosotros las gocemos. Pero si somos indiferentes, estamos despreciando. Es como una persona te invite a un banquete, a un festejo grande y tú te des el lujo de despreciarlo. ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona? Se va a sentir muy triste, ¿verdad? El Señor está triste por la soberbia, la indiferencia del hombre, porque tiene tiempo para todas las cosas, ocupaciones diarias, pero no le dedica absolutamente ningún tiempo, ni siquiera para darle gracias a Dios. Somos soberbios, injustos. Debemos nosotros de reconocer, llegó el momento de reconocer que lo necesitamos. Necesitamos al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre persigue sus propios anhelos, sus proyectos. Eso no está correcto. El número uno es la paz y la tranquilidad de tu alma. ¿De qué sirve que tú te afanes? ¿De qué sirve que tú te afanes por tantas cosas? Y afanarse, sí, hay que trabajar, pero afanarse y afanarse y afanarse pasará como aquel que dice la parábola que le dijo: oh alma mía, estaban llenos los graneros, y le dijo: oh alma mía, gózate, porque he llenado todos mis graneros en abundancia para muchos años. Oh alma, gózate. Y una voz le dijo: oh ingrato, ¿no te das cuenta que esta noche vienen por tu alma? Esta noche vienen por tu alma. ¿Para quién es todo el esfuerzo, el sacrificio? ¿Para quién? En el banco de la tierra sembró, pero en el banco celestial no sembró nada. Entonces, ¿tú crees que cuando despreciamos esas bendiciones, cuando Dios nos invita a comer y a deleitarnos en su presencia, y dedicamos el tiempo a nuestras cosas personales, un día daremos cuentas, porque no somos eternos en este tiempo? El secreto que está en nuestras vidas es fácil, es la obediencia. La obediencia, reconocer que Dios es Dios, que Dios es soberano y que Él merece toda la gloria y toda la honra. Al Rey hay que darle su tiempo, al Señor hay que darle su tiempo. Hemos aprendido a ser responsables, está bien a ser responsables, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dice la palabra. Nuestros planes no son mejores que los planes que Dios tiene para nosotros. No nos equivoquemos. Nuestros planes no son más importantes que lo que Dios tiene para nosotros. El gozo, la felicidad, el éxito, la prosperidad del alma, esto no lo vas a comprar ni con todo el oro del mundo. ¿Cuántos millonarios? Si no, solamente los millonarios fueran salvos, ¿verdad? No, el plan perfecto de Dios es la salvación. Esa es la que nosotros tenemos que perseguir, porque muchos son los pensamientos del hombre, pero Dios tiene que permanecer. Por eso le vamos a dar gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por estas bendiciones que tú has traído, Señor. Gracias que bálsamo y refrigerio es a mi alma, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quites de nuestros corazones todo lo que impide acercarnos